Bien. Bueno, saludando la presencia del señor Procurador Anticorrupción Julio Arbizu, desde saludarlo también porque él es un abogado y por el Día de los Abogados, a través de su persona, saludar a todos los hombres y mujeres de derecho. Doctor Julio Arbizu, ¿cómo está? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bien. Temas bastante complicados los que hay en el escenario en este momento, ¿no? Fujimori, Alan García, todo que de alguna u otra manera atormentan un poco a la ciudadanía también. En el caso de Alberto Fujimori, hay un proceso pendiente que es el juicio de los diarios Chicha. Así es. Y se señala, y creo que usted también lo ha señalado, que eventualmente ese es un juicio que tendrá que hacerse y seguirse de acuerdo a no solo a la autorización que ha dado la Corte Suprema de Chile, sino porque es bueno aclarecer esos temas. Sin embargo, César Nakazaki, el abogado de Alberto Fujimori, ha dicho que por razones tal vez de salud ya no sería necesario que él se presente y que por otro lado, de pronto, ¿cómo le llaman ustedes en términos jurídicos, legales, procesales? Que él diga, bueno, ya pues acepto, pues ya finalmente tengo 25 años. ¿Estos 8 años que se pide son acumulativos o no? Con respecto al juicio de los diarios Chicha. Varias cosas, Alberto. Primero, efectivamente, este proceso es un proceso que está pendiente, es decir, no hay aquí una decisión jurisdiccional en el sentido de condenar o absolver al señor Fujimori, por lo tanto, esto está separado de la discusión del indulto, en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, el señor Fujimori tiene que afrontar este proceso y lo hará en la medida en que su estado de salud se lo permita también. Es verdad que provisionalmente se puede pedir la postergación de una audiencia del juicio oral cuando se inicie el juicio oral, pero esto tendrá obviamente que ser materia de un análisis médico que haga la sala, el Poder Judicial en este caso. Y por otro lado, pues sí, es verdad, ya el señor Fujimori ha reconocido culpabilidad en algún otro caso. Recordemos el caso de los 15 millones, el pago de los 15 millones de CTS a su ex asesor Vladimiro Montesinos. En ese caso, pues sí, el señor Fujimori reconoció culpabilidad, se reconoció culpable y podría ocurrir lo mismo en este caso, ¿no? Y por tanto, abreviarse, digamos, el proceso. ¿Abreviar qué significa? ¿Que se sentenciaría? Se sentenciaría antes, ¿no? Antes. O sea, exacto. Pero ¿cómo esto influye o no influye en el actual proceso que, digamos, de carcelería que él tiene? A ver, eso es un asunto que me gustaría... Que se da eventualmente, digamos que se dé eventualmente un indulto. ¿No? ¿Qué pasaría? Eso es algo que me gustaría aclarar. Siempre que plataforma de noticias nuevamente nos trasladamos hasta Radio Nacional para conversar y saber qué es lo que tienen a esta hora de la mañana nuestros colegas. Don Alberto Coquín, ¿cómo está? Nuevamente, muchas gracias Jennifer Olinda, plataforma de noticias Radio Nacional TV Perú. Efectivamente estamos aquí en nuestros estudios con la presencia del señor Procurador Anticorrupción, Julio Arbizu, que justo estaba adelantando algunos conceptos respecto a los procesos que hay en curso y que competen a su despacho. Es bueno el esclarecimiento y por lo tanto le damos la bienvenida para los amigos de TV Perú y Radio Nacional. Doctor Arbizu, le preguntábamos en relación a este proceso que Alberto Fujimori tiene pendiente con la justicia, que es el caso de los diarios Chicha, y también si esto de alguna u otra manera puede contradecir, ¿no? En algún determinado estamento del proceso la eventual o no indulto a Alberto Fujimori. ¿Hay alguna situación que pueda ser complicada, Alberto, en ese tema? Muchas gracias por la pregunta porque me da ocasión a responder técnicamente y a decir, separar lo que es el indulto de un proceso penal, un proceso judicial pendiente. El señor Fujimori efectivamente afronta un proceso judicial pendiente y esto se ha reactivado gracias a la Corte Suprema chilena que ha autorizado la ampliación de la extradición. Pues bien, este proceso no se ha abierto recién, este es un proceso que se abrió en el 2008, entiendo yo, o 2008-2009. En ese momento el juez, como todo juez frente a la imputación penal respecto de un acusado, tiene dos opciones: abrir instrucción con mandato de detención o con mandato de comparecencia. En ese momento el juez decidió abrir instrucción contra el señor Fujimori, dadas las pruebas y la contundencia del material probatorio, con mandato de detención. Ese mandato de detención permanece vigente al día de hoy. Es decir, eso no se ha variado. Se apeló, si no recuerdo mal, en algún momento, pero se ratificó ese mandato, esa situación jurídica del señor Fujimori. Y no se ha solicitado, que yo sepa, hasta este momento, la variación de ese mandato. Es decir, hoy
el señor Fujimori afronta ese proceso en mandato de detención. Esta detención, por supuesto, es una detención preliminar, es una medida cautelar. Entonces el señor Fujimori hoy está preso porque está purgando condena de un lado y de otro porque tiene una detención preliminar. Si el indulto opera única y exclusivamente respecto de sentencias condenatorias firmes, en el eventual e hipotético y negado caso de que el día de hoy, por ejemplo, se le conceda el indulto, el señor Fujimori no podría salir de prisión hoy porque tiene todavía ese mandato de detención pendiente. ¿Qué tendría que ocurrir? Que su abogado el día de hoy o el día de mañana solicitara una variación. Pero para eso, ¿qué tendría que pasar? Finalmente, que hay una decisión jurisdiccional que avale ese pedido de la defensa técnica del señor Fujimori. Esto no ha ocurrido. Por lo tanto, es correcto decir nuevamente que frente a un eventual indulto, el señor Fujimori permanecería por lo menos en prisión hasta que no se varíe su condición. Ante la situación que se ha creado por el informe final de los médicos que dan cuenta que no hay el cáncer terminal del cual se hablaba, ¿se está esperando que este informe llegue al presidente de la República? ¿Es necesario esto? Otros dicen que al no tener estas condiciones no hay necesidad de que llegue este informe al presidente de la República. A ver, para mí eso es clarísimo. La Constitución señala que el presidente tiene la potestad de conceder el indulto. No dice la Constitución que tiene la facultad o en contraposición la facultad de negarlo. Es decir, ¿qué sucede si hay una persona, un peticionario, o sus familiares que solicitan el indulto cuando esta persona, por ejemplo, no ha sido todavía condenada de manera firme? Si hay una condena que está pendiente de recurso de nulidad, por ejemplo. Esto tendría que llegar al presidente, es decir, el presidente tiene que pronunciarse respecto de una solicitud que no cumple con los requisitos que se ha invocado previamente. Definitivamente no. Entonces, eso quiere decir que no todos los indultos o los pedidos de indultos llegan hasta el presidente. Y eso habría que revisarlo simplemente de los antecedentes en los últimos 20 años. O sea, en los últimos 20 años, simplemente, si no se ha cumplido con los requisitos, la Comisión de Gracias Presidenciales puede decir no se ha cumplido con los requisitos y esto pasa solamente de manera informativa al presidente. Distinto es si se señala que sí se cumplieron los requisitos, en ese caso pasa, se eleva al presidente para una decisión final. Doctor Arbizu, ya se ha dicho que por parte médica, bueno, pues el señor Alberto Fujimori no reúne los requisitos para ser indultado. Sin embargo, esto es una gracia del presidente de la República. El presidente de la República, aún si no cumple con esos requisitos, ¿puede otorgar el indulto? A ver, eso es, y se ha discutido en los últimos días señalando algunas personas que esto es una especie de gracia, o más bien de facultad monárquica que tiene el presidente. Eso no es verdad. Todo funcionario público, inclusive el presidente, con mayor razón el presidente, estamos constreñidos a tomar decisiones en función de lo que dice la norma. Y la norma es absolutamente clara en cuanto a los requisitos que se establecen para la concesión o negación del indulto. Por lo tanto, también es claro lo que yo decía hace un rato, es decir, no todos estos pedidos o solicitudes de indulto van a llegar al presidente en la medida en que la Comisión de Gracias Presidenciales puede constituirse en un filtro que señale finalmente que no se han cumplido los requisitos que se invocaron y por lo tanto eso no debe ser materia más allá de esa decisión de un conocimiento posterior. El tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Corte, ¿de alguna manera puede influir en la decisión presidencial? Es decir, si el presidente resuelve darle el indulto, ¿puede presentarse alguna situación jurídica supranacional? Bueno, ya lo han señalado también algunos juristas. Lo que sucede aquí es que el indulto como institución está vetada para algunas condenas, para casos delitos de lesa humanidad. Exacto, para delitos de lesa humanidad. Y el señor Fujimori efectivamente ha cometido, según el Poder Judicial peruano, delitos de lesa humanidad. Sin embargo, está este vacío o este pequeño espacio que le supone el indulto humanitario, ¿no? Pero el indulto humanitario, una vez más, tiene sus propias normas. Así es. Amigos de TV Perú, plataforma de noticias con Radio Nacional. Olinda, Jennifer, muchísimas gracias como siempre por compartir con nosotros en Radio Nacional y ustedes estas importantes declaraciones del procurador anticorrupción, el señor Julio Arbizu. Nosotros vamos a en cualquier momento a retornar con ustedes. Muchísimas gracias, muy buenos días. Así es, muchas gracias pues a Lucho, a Augusto, a don Alberto y también nuestro saludo al procurador Arbizu. Ahora sí, nosotros continuamos. Bien, doctor, con más. Pero se han también comentado que ante esta difícil situación en la que, digamos, hay que resolver de todos modos sí o no, porque eso finalmente lo que hay que tomar, la decisión política que hay que tomar, porque es una decisión política básicamente. Es una decisión política, pero basada en argumentos exacto, básicamente exacto, reglamentarios, jurídicos. Así es. Pero ¿cómo quedan los familiares de las
víctimas, ese es el tema también, ¿no? Es decir, Sin duda. no se está discutiendo el tema, es decir, ni siquiera hay una iniciativa de parte del propio expresidente, no sé, de decir a las víctimas de eso, porque yo no tuve la responsabilidad, ¿no?, de controlar esta situación y finalmente terminaron muertos. Ni siquiera hay una especie de una expresa voluntad de querer reconciliarse, un mea culpa. O sea, yo tengo un familiar que ha sido asesinado extrajudicialmente y todo lo demás. Obviamente que voy a tener recelos, rencores, qué sé yo, ¿no? Pero esto no le parece que es algo que Fujimori tampoco lo está manejando, no parece que no lo quiere, no quiere pedir disculpas, no quiere pedir perdón, es decir, no quiere reconciliarse. Sí, yo creo que evidentemente hay una renuencia, una resistencia a reconocer los delitos por los cuales ha sido condenado el señor Fujimori, ¿no? Y usted lo decía, don Alberto, hace un rato, es decir, hay 3 pilares sobre los que se asientan los procesos por violaciones de derechos humanos, que son verdad, justicia y reparación. Aquí la verdad la sabemos hoy. La verdad judicial se ha hecho expresa en la sentencia contra el señor Fujimori y otras sentencias contra otras personas relacionadas con estos crímenes de lesa humanidad. Pero ¿se ha hecho justicia? Bueno, eso es relativo. Habría que ver en qué medida esa pena corresponde efectivamente al nivel de culpabilidad. Ayer, antes porque es bueno conocer su criterio, ayer escuchaba en un medio de comunicación decir que este criminal Vilela, que fue presidente de la dictadura argentina, ha admitido. Él ha dicho, ¿no? Yo asumo todos los crímenes, ¿no? Los activos pasivos de lo que ocurrió en mi régimen. Porque finalmente dicen, no, ocurrieron y yo ni los controlé ni nada y esto pasó. Entonces lo admite. En el caso de Fujimori esto está clarísimo que él, ninguno de estos casos vinculados a la violación de derechos humanos los quiere admitir. O sea, así que pasaron en otro país. Sin duda, hay una resistencia sistemática a reconocer los crímenes por los que ya ha sido condenado. Y como decía, estos pilares sobre los cuales se asienta la justicia en relación a delitos de lesa humanidad son verdad, justicia y reparación. Y yo creo que estamos lejanos de saber las víctimas de obtener justicia si el señor Fujimori o los violadores de derechos humanos que han sido condenados no se arrepienten y no piden perdón, ¿no? Es más, agregando un poco a lo que acaba de decir Alberto, la familia de Fujimori en su momento dijo... la señora Keiko Sofía dijo, mi papá seguirá luchando por hacer justicia, por su libertad, por su inocencia, ¿no? O sea, ellos no reconocen en ningún momento, a pesar que esto es un juicio que ha sido reconocido incluso internacionalmente. El tema de los crímenes de lesa humanidad, de alguna manera, es una traba que tendría el presidente de la República, suponiendo que quisiera hacer el indulto por una cuestión humanitaria. Bueno, habría que ver finalmente, claro, estamos jugando en un escenario todavía especulativo, ¿no? Porque no sabemos ni siquiera cuál es la decisión o cuál es el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales, hay que esperar a eso. Pero ciertamente, como decía yo, el sistema interamericano de derechos humanos veta la posibilidad de la concesión de cualquier tipo de gracia presidencial, indulto o amnistía inclusive, y esto está expresado en varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Bien, en el hipotético caso de que no prospere el tema del indulto, ¿se puede optar por otro camino? Previamente hay que tener en cuenta que está condenado por delitos de lesa humanidad. El otro camino podría ser de repente, ¿y qué tan factible es la prisión en casa? ¿Una prisión condicional como se ha dado a otros personajes? Yo he escuchado esos comentarios de algunas personas, pero no... La doctora Lourdes Flores, por ejemplo. Sí, pero esto tendría que viabilizarse. En este momento esto está en etapa de ejecución, es decir, el señor Fujimori está cumpliendo una condena, es decir, habría que pensar cuál es el procedimiento para poder dar... Yo he consultado con juristas e incluso con magistrados, y me han dicho claramente que en las normas no se contempla arresto domiciliario. Exacto. Para los condenados. Exacto. O sea, son los procesados. Exacto. ¿no? Por eso, y creo que la autora ya se rectificó, la autora Lourdes Flores entendió y dijo, no. A eso iba justamente. En este momento tendría que haber, digamos, una modificación legislativa que pueda viabilizar esa posibilidad. Además, esa modificación legislativa tendría nombre propio. Así es. Y en las leyes no se dan. Así es. Personas, correcto, es correcto. Bueno. Aquí corresponde entonces el sí o el no y el cumplimiento de la pena. Pues sí, ese es el escenario en el que estamos actualmente. Hasta que se demuestre que efectivamente su situación de salud es muy precaria, ¿no? Por supuesto, la eventual negación del indulto
no obsta para que en el futuro, frente a una situación evidentemente distinta a la que provocó la negación, se pueda conceder el indulto. No, esto no cancela la posibilidad. Ese argumento de un exmandatario, ¿no? De decir, deme el indulto o me suicido, también no es así, ¿no? O sea, se ha tratado de soltar esa cuestión, ¿no? La verdad hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Se está soltando eso. Suéltelo porque el hombre se quiere matar, ¿no? Entonces, eso tampoco es así, ¿no? Yo me imagino que ustedes, igual que yo, leímos todos un informe que sacó la República, que salió en la República el domingo sobre la situación en los penales de los presos, ¿no? Y ciertamente esto es una realidad que excede el ámbito nacional. En todo el mundo, el preso pues tiene un nivel de depresión importante. Y eso no supone una posibilidad inmediata para la concesión de un indulto, es decir, una depresión que es una enfermedad sin duda, puede ser efectivamente combatida en prisión. Ahora, ¿no? Doctor Arbizu, ¿cómo va el tema de la reparación civil por parte de condenados Fujimori? No, ahí no hay tampoco, igual que no hay, que hay resistencia, renuencias al reconocimiento de ni un sol a dos, ¿no? No ha habido voluntariamente ninguna intención de cancelar parte de la reparación civil que es la deuda del Estado. Viajó a Suiza, ¿no? Así es. ¿Cuánto recuperaron? A ver, ahí tenemos cerca de 40 millones de dólares que estaban... No, a ver, vamos, lo que pasa es que esos 40 millones de dólares, cuando nosotros llegamos a la Procuraduría, nos dimos con la sorpresa de que había mucho dinero que estaba congelado en cuentas del extranjero. ¿El nombre de quién? A nombre de Montesinos y algunos testaferros suyos. Dinero por el que no se había movido un solo dedo en los últimos años. 8 millones o casi 9 millones de dólares en Luxemburgo, sin intereses, que nosotros logramos hacer que en sede interna se solicite vía carta rogatoria a Luxemburgo el retorno de esos 8 millones. Y en el caso de Suiza lo que pasaba era algo interesante. Había por lo menos de esos 40, la mitad es dinero que está a nombre del señor Venero. Ustedes recordarán al señor Venero Garrido. Pues bien, aquí lo que pasaba era que simplemente el señor Venero no había podido ser extraditado por el delito que estaba vinculado a la titularidad de las cuentas. Entonces fuimos a Suiza para sostener con las autoridades suizas que esto podía ser materia de una institución relativamente nueva en Perú que se llama la pérdida de dominio, es decir, sin sentencia, frente a la imposibilidad de condenar al señor Venero Garrido porque Estados Unidos no permite la extradición por el delito de enriquecimiento ilícito, nosotros hacemos los esfuerzos para certificar que el dinero que está depositado en esa cuenta es de origen ilegal. ¿Qué nos dijeron en Suiza? Nos dijeron que sí, que es posible. Entonces ya hemos iniciado ese camino y yo creo que es inexorable el regreso en algún momento de ese dinero, ¿no? Sí, doctor Arbizu, ¿cuál es el total, cuál es el monto total de estas cuentas que faltan por recuperar? Y estos temas de Suiza, ¿en qué tiempo más o menos podrían retornar ya al país? Respecto al monto es difícil saberlo, ¿no? Porque hay cálculos que hablan de 6.000 millones de dólares. La verdad es que ciertamente estas cifras, estos montos que se han congelado en el extranjero son montos todavía muy conservadores, es decir, son mínimos frente a la probable cantidad que se birlaron en el decenio de los 90. Pero nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos. Creemos que se había olvidado esta parte importante del trabajo de la Procuraduría y nosotros vamos a seguir haciendo los esfuerzos para retornar ese dinero. Yo no puedo dar un tiempo aproximado de devolución o retorno del dinero porque esto compete a las autoridades de otros países que tienen sus propios tiempos y sus propios procesos, pero nosotros vamos a intervenir no solamente en el caso de Suiza sino también en Luxemburgo, que es un caso que ya se está cerrando, que como dije nosotros encontramos prácticamente olvidado. Les cuento una anécdota que no sé si la conté ya, pero en todo caso creo que ilustra perfectamente cuál era la situación y qué pensaba las anteriores gestiones respecto de esto. En algún momento estuve reunido con un funcionario del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia de Luxemburgo. El señor me dice, usted es peruano, ¿verdad? Usted es funcionario, sí. ¿Y usted conoce al señor Vladimiro Montesinos? Pues no sé quién es. Me dice porque ustedes tienen congelado en Luxemburgo cerca de 8 o 9 millones de dólares y el señor Vladimiro Montesinos hace un par de años ha pedido la liquidación de sus cuentas, es decir, está pidiendo saber cuánto tiene de plata todavía en ese banco. Puede hacer hasta una transferencia, seguro. Pero, sí, claro.
Pero por supuesto, se dan cuenta. Entonces, eso, ¿y saben desde cuándo están congeladas esas cuentas? Desde el 2002. ¿Y cuál es el grado de responsabilidad 11 años. de los funcionarios que anteriormente no hicieron? Yo creo que ha habido cierta desidia, ¿no? Ha habido, por decirlo menos. Por ser conservador, yo diré que ha habido cierta desidia respecto de estos temas que son fundamentales en la tarea de la Procuraduría. Doctor Arbizu, el tema de la presión que se está ejerciendo en estos momentos, volviendo al tema de Fujimori, para que se le dé el indulto correspondiente, el APRA, el propio cardenal, es decir, hay un conjunto de opiniones que apuntan hacia que ya debe tomar la decisión el presidente de la República. ¿Cuál es la opinión, la lectura que tiene esto? No, yo creo que todo proceso tiene sus tiempos, que están taxativamente, expresamente consignados en las normas. Por lo tanto, cualquier influencia externa no hace sino enturbiar el proceso, ¿no? Y hay que recordar también que estos pedidos de celeridad, que atañen más bien a seguramente posiciones políticas o pasionales, no mellan en lo más mínimo el proceso. Es decir, se ha sostenido en algún momento que esto se alargó indebidamente en la etapa inicial, y hay que recordar que esto se alargó precisamente porque los peticionarios no habían cumplido con un requisito de forma que era la firma del presidente o del solicitante. Entonces, esto yo creo ha cumplido una serie de etapas. Y todavía estamos pendientes de la final, que es la decisión de la Comisión de Gracias Presidenciales. Sí, aprovechando su presencia, doctor Julio Arbizu, preguntarle su opinión respecto a este tema que ha sido motivo de titulares de los medios de comunicación, y es respecto a las gracias presidenciales otorgadas en la administración de Alan García Pérez. Se habla de 5.500 gracias presidenciales. ¿Ya? Y muchas de ellas, se habla de 400 aproximadamente, se habrían otorgado a personas implicadas en tráfico de drogas, cosa que está totalmente prohibido, está fuera de la ley. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué lectura tiene sobre esto? Sí, hemos visto atentamente los reportajes de televisión y los rebotes que ha tenido en la prensa escrita. Vamos obviamente a tomar conocimiento de esto más detallado para ver si hay efectivamente algún tipo de responsabilidad penal en los funcionarios que pudiesen haber tomado estas decisiones. Si es que esto es así, vamos a solicitarle el inicio de investigaciones preliminares sin duda alguna, pero creo que esto tiene que ser analizado caso por caso, ¿no? Si se han cumplido las normas, pues bien, pero si no se han cumplido y hay algún indicio de que se ha cometido algún delito contra la administración pública, vamos a intervenir, por supuesto. ¿Por qué cuesta tanto trabajo políticamente aprobar normas que prohíban la prescripción de los delitos de corrupción? El lavado de activos, o sea, se sigue discutiendo cuando es algo que ya todo el mundo debe estar muy claro, aprobar eso para hacerle frente a los corruptos. ¿Por qué se demora eso? Es difícil, es buena la pregunta porque me da ocasión hay aquí un debate, ¿no? Un debate que señala si se declaran imprescriptibles los delitos de corrupción, no es eso un maximalismo jurídico que opinan algunos, es decir, no se está violentando contra algunas garantías del debido proceso. Eso puede entrar en conflicto con finalmente la gravedad de los delitos de corrupción. Los delitos de corrupción, hay que recordar, yo siempre lo digo y trato de señalar que esto es una base del trabajo de la Procuraduría, los delitos de corrupción vulneran derechos fundamentales, claro, derechos humanos. Detrás de cada acto de corrupción hay vulneración de derechos humanos. Entonces, si los delitos de lesa humanidad son considerados imprescriptibles, yo creo que en la medida en que en estos delitos de corrupción también hay vulneración de derechos fundamentales, debería haber por lo menos un razonamiento similar, ¿no? Pero hay que recordar que hay un proyecto, en todo caso, si no de imprescriptibilidad, por lo menos de duplicidad del plazo de prescripción para todos los delitos de corrupción. Hoy solamente se duplican los plazos de prescripción en los delitos que afectan el patrimonio del Estado. Doctor Arbizu, finalmente, de todos los corruptos que están en la vitrina, en el escaparate, sabemos quiénes son, ¿cuántos han pagado realmente a su reparación? ¿Sí? ¿Cuántos han devuelto la plata que se han robado? Así, en términos muy concretos. No se llega a contar con los dedos de la mano. O sea, no hay más de 5 o 6 personas que han pagado todo.
Y es dentro de este trabajo que viene realizando usted. Más antes no se tocó absolutamente nada. Sí, la mayoría ha cancelado en esta gestión, y esto tiene que ver con una serie de herramientas que hemos utilizado y que vamos a seguir utilizando. Ojo, y qué bueno que me preguntas sobre eso, porque me da ocasión a decir que en el año pasado, antes de finalizar el año pasado, ya teníamos un 100% más de reparaciones civiles cobradas que el año 2011. Incluye embargos. Incluido embargos, por supuesto. Y este año, que tenemos 3 meses, hemos superado el 2012 en 30%. Doctor Julio Arbizu, muchas gracias por su presencia en Radio Nacional y haber compartido con los amigos de TV Perú en la plataforma de noticias sus declaraciones. Aquí le llevamos los caramelitos anticorrupción que muchas tenemos acá gracias en la radio. ¿No? Vamos con la foto para la web.